Un placer. Lourdes, muy buenas Paulina? noches, bienvenida. Iván Carrino, un placer. Hola, ¿cómo andan? Gracias por esta deferencia para con nosotros un viernes. Viernes que ha tenido mucho componente económico, no hay duda de esto, Sí. ¿no? Más allá de que tenemos aspectos judiciales, de la política, que en un ratito vamos a, por supuesto, recorrer. Y capítulo de inseguridad, que no es menor, porque no solo está hecho el hecho de La Plata, donde un comerciante termina asesinando, matando a un delincuente que intentaba robar a mano armada con un cómplice que está prófugo a esta hora. Delincuente de 17 años, que con varios antecedentes justamente por robo. Correcto. A mano armada. Exactamente. Y que portaba una 38 larga, que aparentemente es la misma que aparece en una foto que él sube en sus redes. Con lo cual, con frondoso prontuario, un tema que ha conmocionado a La Plata y de lo cual vamos a hablar. Tuvimos un episodio con también un muerto aquí en la ciudad de Buenos Aires. Cerca del canal. Exactamente, Villa Crespo. Castillo y La Valleja. Y La Valleja, donde había un oficial de fuera de servicio. Sí, era un bombero de estado policial que estaba parado, mirando el celular, vaya a saber qué estaría haciendo, cuando dos jóvenes se le acercan y con intenciones de robarle, ¿no? Y a esta hora, en Rosario, en medio de la guerra narco que no cesa pese a la presencia de las fuerzas federales y toda la, yo diría, interactividad que hay entre el gobierno nacional y el gobierno provincial y efectivamente en la propia ciudad de Rosario del propio intendente, en Parque Casas acaban de acribillar esta tarde-noche a un hombre en la misma esquina donde ya habían matado otros dos el día martes. O sea, 3 homicidios en el mismo lugar, en el mismo barrio, en Rosario, aparentemente en medio de una batalla de dos facciones que quieren administrar el negocio de las drogas. Si esto sigue ocurriendo, la víctima era del barrio, los vecinos sostienen que es una guerra para controlar el territorio. 28 años. Claudio T. es quien fue acribillado en el día de hoy, así se ha conocido, están terminando de ultimar detalles de la investigación. Y ya que hablas de Rosario, hoy también hubo una nueva amenaza que la propia Patricia Bullrich en sus redes sociales mostró. Con lo cual, insistimos, los temas suben y bajan. Es una noche profundamente económica en términos de lo que ha ocurrido, por las definiciones de Milei, por lo que había de atractivo en el Yao Yao, por lo que ha ocurrido con los mercados, por las definiciones en términos económicos que el gobierno empieza a buscar plasmar en la realidad con proyectos e iniciativas de ley que han entrado al Congreso y que empezaron a tener trámite parlamentario, pero estas cosas, insistimos, no dejan de suceder. Pasemos en limpio el capítulo de Milei en Yao Yao. Vamos, dale. Bueno, Milei allí dio algunas definiciones. Una de las que ustedes peloteaban recién con José del Río tiene que ver con este anuncio que haría el 22, el próximo lunes, en cadena nacional acerca de este logro que sería que en marzo hubo otra vez un superávit financiero. Recordemos que en el primer bimestre, enero y febrero, hubo un superávit financiero por primera vez desde 2011. El dato de marzo, Paulino, es clave por lo que está pasando aquí y por lo que está pasando en Estados Unidos. Esto podría definir que el gobierno ha cumplido la meta de superávit fiscal que tiene con el Fondo Monetario. ¿Y por qué digo Estados Unidos? Porque está el ministro de Economía, Luis Caputo, en reuniones con el Fondo Monetario Internacional. De hecho, una perlita, hoy Luis Caputo estuvo en la CIA. Estuvo con el titular de la CIA que había estado en la Argentina con Nicolás Posse y allí también estuvo Nicolás Posse, allí en Estados Unidos con Caputo. Totalmente. Mira, acá tenemos algunas de las definiciones de Milei. Dice, me causa gracia porque esos mismos que se quejan de que ahora el tipo de cambio está atrasado, decía que tenía que ser el dólar oficial de 600. No les cierra el modelo, muchachos. Esta es una definición, Paulino, muy importante porque de alguna manera Javier Milei está definiendo que no va a haber una nueva devaluación, que es un poco lo que está esperando el mercado porque está viendo un atraso cambiario. De hecho, yo me junté esta semana con dos bancos muy importantes de la Argentina y ellos ven que va a haber, quizás no ahora en este trimestre donde entra la cosecha gruesa, sino en el tercero, algún tipo de movimiento con el tipo de cambio. Puede ser una aceleración de lo que se llama el crawling peg, que son las micro devaluaciones, o algún salto discreto. Mensual. Exactamente, eso no se sostiene y el dólar, creen los bancos, está atrasado. Vos sabés que Cavallo advierte un poco sobre esto. En la misma línea, Hernán Lacunza aquí el día miércoles dijo cuidado con
barrer bajo la alfombra, postergar aumentos, intervenir prepagas, que el número te quede mejor en inflación, pero que esa inflación reprimida después te termine generando un volver a empezar si hay un salto cambiario por el retraso a fin de año o a comienzo del próximo. Yo creo que es el debate. Milei intenta dar certidumbres, Caputo ha dicho hasta el hartazgo el dólar no se mueve, pero efectivamente la liquidación de divisas tampoco tiene el ritmo esperado, porque a esta altura del mes de abril se liquidó 16% menos que el año pasado, que fue un año de enorme sequía, Hoy no se compraron dólares, más alta. Por primera vez. Hoy no se compraron dólares, pese a que el saldo del Banco Central sigue siendo favorable y que ha recompuesto en buena medida reservas. Exacto. Después discutimos el cómo, el pisar importaciones que todavía sigue, el acumular algunos pagos por venir. Pero en cualquiera de los casos creo que la ingeniería financiera, como el control de la calle en términos de demandas sociales iniciales para la gestión Milei, junto con la baja en la inflación, medianamente está funcionando, y en ese contexto uno encuentra las encuestas que ve con un Milei arriba del 50 o con la mitad más uno de adhesión, por lo pronto según la mayoría de las encuestas. Pero quiero sumar, Iván, ¿vos tenés la impresión de que el dólar está bien ahí o efectivamente sos de lo que comulgás con la idea de cuidado que acá podemos tener un semáforo amarillo? Bueno, depende de qué dólar hablamos. O sea, sobre el dólar paralelo, que es, te diría, un dólar de mercado libre, yo no puedo decir si está bien o está mal. Lo único que puedo decir es si evolucionó más que la inflación o menos que la inflación en el último tiempo. Te puedo aportar algunos datos. Por ejemplo, mirando el tipo de cambio real, que es esto, ¿no? Básicamente el valor del dólar blue comparado con la inflación de Estados Unidos y demás, que se usa para medir la competitividad de la economía. Yo digo, bueno, desde diciembre de 2015 hasta hoy aumentó 43%. O sea, está el dólar, si querés, le ganó a la inflación, ¿sí? Porque subió 43 puntos más que la inflación, para resumir. ¿Qué pasó en otros países, como para decir esto es bueno, es malo, es comparable, feo o lindo? En Chile subió 23. O sea que subió la mitad que acá. En Uruguay subió 7 y en Brasil cayó 7. O sea, en Brasil tienen el tipo de cambio 7% más atrasado en términos reales que en diciembre de 2015. Acá lo tenemos 43% más adelantado. Pese a la devaluación de las últimas semanas en Brasil. Claro. Correcto. Sí. Incluso con eso. Entonces, digo, ¿comparado con qué? Atrasado, adelantado, alto, bajo. Y de vuelta, el paralelo es libre. Yo lo que después te diría es, el tipo de cambio oficial, lo que habría que hacer es terminar con las restricciones y ver a dónde va. Desde mi punto de vista, se iría a un valor parecido al paralelo, pero la devaluación, el dólar el salto sería chico. 8.70 iría a 1.000, 1.020, 1.050, no más que eso. Que es un salto de 10%, 11%. ¿Podés salir, no Iván, hoy con las reservas que tenés? Porque todavía son netas negativas, ¿no? Y supongo que el gobierno, de hecho, no está saliendo por el temor justamente a que se le descontrole eso, ¿no? Sí, de hecho lo ha expresado prácticamente en esos términos, ¿no? Pero depende a qué sistema cambiario quieres ir. Si vos salís de las restricciones y vas a un sistema donde el dólar fluctúe, ¿eso qué quiere decir? Que el Banco Central no tiene necesidad de intervenir. Sí. Ahora, si vos decís, yo quiero salir y quiero clavar en dólar en 1.000 por el resto del año, bueno, tal vez te conviene tener por lo menos 5.000, 6.000 millones de dólares en el Banco Central, netos positivos. ¿Se entiende? O sea, requerís, por ejemplo, una ayuda, que es lo que está buscando el gobierno, un atajo para salir del cepo en los Estados Unidos, ¿no? Con un ingreso de capital o inversiones. Millones de dólares me parece una cantidad enorme. O sea, pensemos que esa es la cantidad de reservas que se perdieron en la crisis del 2018 cuando el Banco Central intentó intervenir para que el dólar no subiera tanto, que igual subió. O sea, que las perdieron de todas formas, ¿no? No, estaba Caputo. Cuando volvió el fue el que más vendió, digamos. Fue el presidente del Banco Central ahí que más dijo, vamos a vender. Pero me parece demasiado. Y de vuelta, fíjate lo que está pasando en el mercado paralelo, que de vuelta te digo, para mí es libre, sé que algunos me lo van a discutir, pero ese es un tipo de cambio de mercado, el gobierno no tiene intervención ahí, estuvo recontraestable. Entonces mi punto es, sacar las restricciones y que si vos seguís el rumbo que estás manteniendo, que es el que genera cierta confianza, que hace que el riesgo país baje, hace que la brecha haya caído, hace que el dólar paralelo esté estable, el dólar va a seguir estable. Ahora, déjame hacerte una pregunta. Y vos decís el CCL, el contado con liquidación, que es este dólar libre. ¿De alguna manera no tuvo alguna intervención cuando vos hablás del blend 80-20, donde parte de la liquidación de la cosecha se puede hacer ahí? Digamos, eso artificialmente no te lo modera, no modera la demanda. Pero por eso, cuando hablo de paralelo, hablo del blue. Hablo del dólar negro, o sea, del mercado negro. Eso es libre. Ahí siempre viene alguno y te dice, no, las manos amigas.
probámelo, ¿viste? Dame una evidencia creíble de que ese mercado está intervenido. Los mercados negros no se pueden intervenir. Y ahí tenemos una referencia de precio. Bueno, igual antes de la elección hubo una intervención del Blue, hubo un Blue del Blue, Un Blue del Blue. que habíamos puesto en 900, estaba en Es 1100, verdad, 1200. es verdad. Había 4 o 5 grandes casas de cambio, Mirá, a los que si cuales se puede no sé, hacer el ex eso, ministro de dura Economía 3 se días. llamaba. Porque mano no puede... No tengo idea. Bueno, más allá de esto, la inflación vos la ves con tendencia clara a la baja y un dígito en abril. Bueno. Hay informes ahí, Fran, ayúdame, que están dando cuenta Sí, de que en 9, la 10. tercera semana hubo un poquito de abril, tercera semana. Un poquito más de Un movimiento. poquito más de movimiento, pero es el 1,3 en supermercados, digamos. La perspectiva es que va a estar abajo de 10, aún con precios regulados subiendo Sí. por el ajuste de tarifas por encima, pero alimentos y bebidas creciendo entre el 7 y el 9. Sí. Y la núcleo en 7, que es, bueno, justamente sin regulados y lo que serían los precios libres, sin Correcto. regulados y estacionales, estaría bajando del 9 al 7, lo cual es una muy buena Son 2 noticia puntos, ¿sí? para el Regulados gobierno. serían energía eléctrica, gas, agua, transporte. Sí, energía eléctrica sobre todo, ¿no? Me parece que lo que más pega es electricidad en abril. Me están llegando gente que me escribe factura. Hay una piña ahí, porque Sí, bueno. comercios que pagaban 30, 40 mil pesos pagan 140, 180, sí. restaurantes de Las 100, subas fueron muy grandes. 150, Se cuadruplicaron, 700, ¿no? hoteles que están pagando factura de 4 o 5 millones. Hoy hablé con el titular del Consejo Interuniversitario argentino y nacional y efectivamente me decía el rector de la Universidad de San Luis que las facturas están llegando 50 millones, 70 Ahora, millones. Lo interesante, Paulino, Universidades estoy hablando. no me va a dejar mentir, Iván, que No digo que probablemente esté bien ni tenga- que esté mal, simplemente estoy poniendo en contexto No, clubes no. de barrio que Pero reciben si vos mirás facturas lo- de 600, 800 mil pesos que los pagaban precios 100. relativos, digo, siguen atrasadas las tarifas. Lo interesante de todo esto es que los últimos 20 años le regalaste la energía a la gente, ¿no? Le regalaste la luz, le regalaste el gas, y hay claramente un acostumbramiento de eso. Y de hecho, vos pagás muy poco del verdadero costo que tiene la luz y el gas. Lamentablemente, como todo aumenta, estos aumentos Exacto. también donde se cuadriplica el gas y la luz, pega mucho más porque los ingresos también están muy retrasados, ¿no? Vienen cayendo hace 5 años. Entonces Bueno, también y- es un y golpe además, muy fuerte. El último año los salarios formales perdieron 14%. Ujú. Pero en los primeros 4 meses, los salarios en términos generales corrieron por detrás. El gobierno apuesta a que esa tendencia se invierta en el segundo semestre y que por lo tanto se recupere poder de compra y que el consumo tienda a traccionar lo que no está traccionando hoy. Y se ve venta de autos 30 abajo, Sí. venta de motos 25 abajo, cemento casi 40 abajo, la construcción con índices de 2 dígitos de caída, al igual que la industria. Todo eso no es perdurable en el tiempo porque eso implica que se te empieza a disparar una variable que por ahora no era un problema, que es el desempleo. Son típicos costos, toda esta caída de la actividad que mencionás, son típicos costos que se pagan siempre. En los planes que- de estabilización o de ajuste. Sí, porque siempre que salís de un sistema Claro. de puro desajuste. Mirá, hace poquito me pidieron que escribiera una nota para la revista de la Universidad del SEMA, muy prestigiosa, estoy muy, muy orgulloso de que me hayan invitado a ese escrito, y lo titulé Costos del ajuste contra costos del desajuste. ¿Sí? Entonces, los costos del ajuste ocurren siempre. Hubo un paper famoso, en realidad era un libro que hicieron 2 académicos, un americano y un chileno, ¿sí? Edwards y Dornbush, Genial. que titularon Macroeconomía del populismo, porque ¿qué detectaron? Que en la época de los 70, en Chile, en Brasil, en Uruguay, en Argentina, en Perú, en una gran cantidad de países latinoamericanos, ¿sabés lo que se hacía? Aumentaban el déficit fiscal, aumentaban la emisión monetaria, después controlaban precios, después ponían un cepo y controlaban el tipo de cambio, entonces aparecía la brecha cambiaria. Después desaparecía la luz, la energía, el gas, se quedaban sin, había escaseces de todo tipo. Y entonces dijeron, bueno, vamos a distinguir esto en etapas. La primera etapa todo bien, la segunda etapa empiezan los problemas, los cuellos de botella. La tercera etapa viene la crisis y en la cuarta etapa hay un ajuste ortodoxo. O sea, el ajuste es como inevitable Correcto. y es parte del proceso. Entonces, digo, hasta junio Es la eso. culpa es del que vino antes. Después de julio, bueno, empecemos a mirar Ya, si estas por favor. políticas están teniendo resultados, si Lo los que costos. no quiere decir que miremos la pericia o impericia en la ejecución, que no observemos lo que está pasando en la gestión. Hoy a mí me impactó mucho lo que apareció en el boletín oficial. No la recategorización de cargos, etcétera, que es un tema porque finalmente terminan cobrando más aquellos que son ascendidos de escala, que dejan de ser secretario y pasan a rango de ministro y demás. Exacto. Es que el gobierno designó y despidió a un funcionario de energía con el mismo decreto. Eso no lo vi nunca. De verdad, es una ¿No situación viste, absurda. ¿No viste hace 2 días lo Express, que pasó digamos. con el tema del registro automotor? Salió el mismo No. día, Y a la noche un tuit. designación y a la noche Otro tuit. decreto. tuitea, claro. No,
En el Sale a la mismo, mañana, decís. Sí. sale a la mañana. Sí. Que los registros automotores iban a aumentar los aranceles múltiples que cobran Arriba de 300. hasta 320%. Sí. Se espanta la sociedad porque dice, escúchame, no ibas a derogar los registros automotores, no Claro, era que íbamos ibas a a sacar. simplificar. Claro. No hay nada más casta que los registros automotores que están dados y desperdigados con exfuncionarios. Entonces, ¿qué hace Cuño Libarona? 6 horas después dice, no, lo vamos a derogar. La misma resolución que había hecho, que había firmado Cuño Libarona. Entonces, al otro día aparece un decreto, una resolución, Correcto. rectificando esa resolución. Pero eso son dos cosas distintas en 2 días diferentes. Hoy a la mañana, en el mismo boletín oficial, en el mismo decreto, aparece el nombramiento de Sergio Falsone, subsecretario de Energía Eléctrica, como subsecretario de Energía Eléctrica. En el mismo decreto dice, cesa en sus funciones Sergio Falsone y asume Damián Sanfilippo, en la misma resolución administrativa. Se han ¿Por qué no? confundido No, seguramente. no, porque el iba a asumir funcionario... Damián, yo tenía entendido. No, porque el funcionario Falsone estuvo a cargo de la subsecretaría en términos fácticos en los últimos 3 meses Claro. y le querían pagar, lo querían reconocer. Nunca había salido su nombramiento, no podía cobrar. Con lo Exacto. cual sale el nombramiento y Es entonces genial. así hacen el nombramiento y después el relevo. Y la verdad es que digo, qué sé yo, eso también es parte de la gestión, de hacer bien las cosas, Sí, ¿no? total. En el medio, efectivamente, Déjame en la decirte macro, algo, está Paulino, lo que muy bien marca que Iván. está vinculado a esto que vos decís. Me contaban esta semana que a principios de la semana hubo cambios también en el boletín oficial en la estructura de economía y de capital humano, ¿no? En cómo está organizado ambos ministerios que son muy importantes. Cuando cambiaron los puestos, las secretarías y demás, dejaron un montón de gente sin designar. Entonces, en el medio no había firma. O sea, se paralizaron un montón de negociaciones, reuniones, Expedientes. decretos, expedientes, resoluciones, disposiciones, todo lo que hace mover al Estado básicamente por esto, ¿no? Lo que estamos contando es lo que ocurre a 135 días de haber asumido el poder, porque los primeros 30 o 45 días hubo todo Sí. un manto de piedad respecto a la cuestión, porque había una fuerza política incipiente que estaba llegando. Bueno, a 4 meses y medio empieza a ser algo complejo. Por eso yo que sostengo llama que la todavía atención. es un gobierno en gestación, Muchas vacantes todavía. que tienen un presidente con mirada económica y una concepción que lo convierte casi en un líder de derecha a nivel planetario, motivado por toda esa discusión y ese debate, pero que abajo todavía tiene muchos pasivos y definitivamente si no corrige va a ser muy complejo que las cosas sucedan. Para que las cosas sucedan hay que tener gestión, método, organización. Está Salvador de Estéfano ya con nosotros también en Zoom. Salvador, te sumo. ¿Cómo andás? ¿Qué decís? Un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muchas gracias por comunicarte y saludo a toda la mesa. Vos hace poco más de un mes dijiste, che, en el maíz hay un tema, estoy detectando acá que no sé qué, viene complejo. Bueno, finalmente es mucho más grave de lo que algunos suponían, en un contexto además donde el campo está retaseando la liquidación, por lo pronto no la que el gobierno esperaba, no quiere decir que no suceda, que no ocurra, que no llegue, pero hasta el presidente de la Federación Agraria dijo, mire, tienen que sacar retenciones, el campo no es lo que ustedes creían, la rentabilidad no es lo que ustedes suponían, va a ser complejo. ¿Qué punto estamos para un tipo como vos que conoce tanto el interior? Bueno, vamos despacito. Dale. Vamos despacito. Vamos despacito. Diría Tomás Fons. Llovió. Luis Fox. Luis Luis Fons. Fonsi. ¿Qué dije, Tomás? Luis. Tomás, el Lo actor. rebauticé. Muy bien. Bueno, cuando llueve no hay piso para entrar al campo. Entonces, ¿qué pasa? Vos acá, si ahora viniera a caminar por Rosario, estarías viendo una gran cantidad de barcos estacionados que no pueden cargar maíz porque el maíz no está llegando a puerto. ¿Y por qué no llega a puerto? Porque no pueden entrar las máquinas. Entonces, digo, si el maíz no llega a puerto, no podemos exportar. Si no podemos exportar, no tenemos dólar en el Banco Central República Argentina. Entonces, no armemos, digamos, una conspiración de que, digamos, no están liquidando. No están liquidando porque no están pudiendo entrar en el campo. Te dicen, mirá, no tengo piso, la soja está gomosa, no puedo entrar. A mí me están llamando de Chivilcoy, digamos, y están sacando 50 quintales de soja por hectárea. Eso es una cosecha récord. Vamos a tener una gran cosecha de soja, vamos a tener una gran cosecha de maíz de primera y vamos a tener un interior de la República Argentina en donde Chaco está en una situación desesperante porque hubo una seca tremenda y la gente en este momento me está mandando mensajes por WhatsApp para que lo cuente, para que lo diga.
porque el campo son ambientes distintos en todo el territorio del país. Yo estuve en Bandera, estuve en Quimilí, y ahí el espiroplasma, que es la famosa derivación de la chicharrita, se llevó todo el maíz. Digamos, en Tucumán la situación es grave con el tema del maíz. Entonces, en el interior de la República Argentina va a faltar mucho maíz y mucha soja. Ahora, eso se levanta a partir del mes de julio, con lo cual yo estimo que vamos a estar perdiendo 2 millones de hectáreas de maíz, en donde gracias a Dios y la Virgen, nosotros lo dijimos hace un mes atrás, y parece que la Secretaría de Agricultura hace 2 días se enteró lo del espiroplasma y llamó para ver cómo era la situación. Armó un comité de crisis, me parece que hay gente que está durmiendo la siesta con el tema productivo en la República Argentina. Entonces yo lo que veo es que nos tranquilicemos. El viernes, digamos, hoy a la noche ya están entrando muchos camiones a puerto. De 6.000 camiones que tendrían que entrar, estaban entrando 2.000. Repito, es por una condición climática. La semana que viene vamos a estar superando los 30.000 millones de dólares de reserva. No obstante, el campo, el número no cierra. Y yo me quiero referir a este tema del tipo de cambio competitivo. A mí no me gusta hablar de atrasado o adelantado. Nosotros lo que necesitamos es que el presidente Javier Milei, 3 cosas. Primero, que siga trabajando como hasta ahora, porque ha logrado 3 meses consecutivos de superávit fiscal, y eso es muy importante. Lo segundo es que no devalúe, pero que baje los impuestos a la exportación, porque eso también es una forma de mejorar el tipo de cambio real. Porque si el presidente devalúa, es un acto de conspiración contra todas las clases sociales que hoy en la República Argentina están sufriendo porque con sus ingresos no pueden llegar a fin de mes. Pero realmente, si él sigue poniendo estos impuestos, que son los impuestos del kirchnerismo, realmente el campo no tiene una salida viable. Y en tercer lugar, yo lo que le pido al presidente, con mucho respeto, creo que él tiene que ir a todos los lugares que está yendo, pero también tiene que ir a Santiago del Estero, a Tucumán, a Charata, a digamos, lugares de la República Argentina que la están pasando muy mal, porque al presidente en todos esos lugares lo han votado, lo quieren, y me encantaría que de primera mano entienda cuál es el problema productivo, porque se va a todas partes, pero me da la sensación que al NEA, al NOA, a la Mesopotamia, a la región centro, en donde muchas veces existen problemas productivos realmente importantes, no hay ruta, no hay una forma de llegar bien a puerto. Yo lo invitaría a ustedes que transcurran la ruta del interior, y es tremendo. Yo lo hago habitualmente y me conocés en eso, Salva. Ahora, vos decís que eso le cambiaría la concepción al presidente respecto a que la obra pública tiene que estar porque hay lugares en donde el Estado tiene que hacerla porque otro no lo va a hacer, y que hay que tener una mirada disociada, no general, de la producción, que no es lo mismo el pequeño productor que el gran productor, o que las regiones geográficas tienen que tener particularidades según el caso. ¿Vos te da la impresión que sí? Yo tengo la impresión que el presidente sabe mucho de economía porque siempre ha participado en grandes foros y ha tenido actuaciones destacadas. Y yo creo que el presidente sabe poco de producción porque viaja poco por el interior del país. Si vos medís la campaña, él no estuvo prácticamente en el interior, en muy pocos lugares lo visitó. Y si vos ves digamos, la parte productiva, en los distintos reportajes que al menos yo he escuchado, él ha dicho que no quiere hablar de temas sectoriales porque no los conoce. Y yo la verdad que le tengo mucha confianza al presidente. Yo creo que si él viniera y vería y se viniera en camioneta desde Buenos Aires hasta, por ejemplo, haría el camino Bandera-Quimilí, que se hace por una ruta de tierra, se daría cuenta de lo que le falta a la República Argentina. O sea, si fuera a Pampa del Infierno, ¿no? Correcto, hay un tema que es muy importante, que es nadie puede observar un problema cuando no lo vivencia, no lo conoce o no lo padece. Exacto. Muy difícil en la teoría. Uno cree que entiende un problema, uno cree que comprende. Ahora, nadie mejor que un ministro de Economía que pasó por el cargo para que te diga, che, mirá, cuando estás acá, cuidado que la botonera, ¿no? Sí. A ver, ayúdame, Iván. Una cosa es ir al gimnasio y que te la cuenten y decir, bueno, voy a hacer tal cosa, y otra cosa es sentir el cuerpo, conocer tus limitaciones y demás. ¿Vos crees que hay margen fiscal para bajar retenciones hoy? Bueno, ahí está el tema. Porque sacás el cepo, tenés menos impuestos. Quiso subir Milei, ¿no? Yo creo que... Milei lo quiso subir hace 3 meses, correcto.
No obstante, creo que en el espíritu del gobierno está eliminar las retenciones. A ver, el presidente de la Comisión de Presupuesto, recientemente sumado a la Libertad Avanza, es José Luis Espert, que es prácticamente un militante de las retenciones cero. Correcto. Entonces, creo que el espíritu es. Lo que pasa es que sí, hay cierto pragmatismo necesario que tiene que ver con cuidar las cuentas fiscales. El mismo Salvador lo estaba diciendo, o sea, el trabajo fiscal es clave, es principal, es urgente, es lo necesario, y hay 3 meses de superávit. Entonces me parece que la prioridad 1 es esa. Después, el segundo paso es bajar impuestos, y retenciones está en el primer lugar. Te diría que es desde un punto de vista ya de consenso, es mejor bajar retenciones que bajar el impuesto a las ganancias. Ahora, yo lo escuché a Salvador alguna vez decir que es más importante tener un tipo de cambio unificado que bajar las retenciones. No sé si Salvador sigue pensando lo mismo. Mirá, lo que pasa es que la situación es muy distinta. A ver, muchachos, después del año 2022 la soja bajó un 45%, el maíz el 55% y el trigo el 60%. Entonces, uno tiene que mirar la situación en el contexto que está. Yo entiendo lo que dice Iván y lo comparto. Ahora, si vos no bajás las retenciones, digamos, no vas a recaudar nada, porque no se va a sembrar nada. Hoy vos, por ejemplo, la intención de siembra del trigo es mucho más baja en todo el territorio de la República Argentina. Entonces, 0 de 100 es 0. Entonces, yo lo que digo es, nosotros tenemos que empezar a trabajar con el presidente para decirle, presidente, el campo argentino le puede traer más dólares, pero usted ayúdelo bajando las retenciones y nosotros hacemos más cantidades. Ahí yo también hago una autocrítica, le hago una crítica a las 4 entidades. Acá no se le ha llevado nunca al presidente una propuesta concreta, porque acá hay que decirle, presidente, mire, nosotros vamos a sembrar más hectáreas, usted baje la retención, que bajando la retención va a recaudar más. O sea, ir por menos impuestos, pero por más producción. Me parece que eso es lo que nosotros tenemos que empezar a charlar. Alguien me Ahora, dice... Sí, Salva, perdón. Alguien me dice que la superficie de maíz va a caer 30%. ¿Puede ser? Es probable, yo te lo dije, ahí estamos hablando de una pérdida de casi 2 millones de hectáreas. Entonces, esa pérdida de 2 millones de hectáreas, el problema es que acá va a estar faltando mercadería, y la pregunta es, si vos estás en el norte argentino y te agarró el espiroplasma, el año que viene, ¿vas a sembrar maíz? Sí, no lo sé. Entonces, ¿qué va a decir? No, tengo que sembrar otra cosa. Claro. Pregunto, ¿el secretario de Agricultura está pensando qué solución o qué semilla le vamos a traer al norte argentino, o cómo vamos a vehiculizar una nueva siembra de nuevos productos para poder, digamos, tener mayor producción? ¿O está sentado en la Secretaría de Agricultura esperando que le digamos cuánto estamos perdiendo? Acá, muchachos, hay que subirse a la camioneta, venir y empezar a planificar. Sí, vamos a hacer girasol. ¿Quién me va a comprar el girasol? Porque yo no hago maíz, hago girasol. ¿Y alguien me lo va a venir a comprar? ¿O me van a dejar de seña y perdiendo plata? ¿Sabés qué? Me estalló el celular con imágenes de gente que desde distintos lugares de Argentina me manda distintas postales que hacen a estas falencias que Salva decía respecto a la infraestructura y demás. Eso es el interior. Eso es el interior. Y me está llegando muchísima información adicional a la que Salva dice sobre el tema de la siembra, los rindes. Efectivamente, en Pergamino también vamos camino a rindes récord en materia de soja, me dice alguien acá. Sí, señor. Como vos hablabas de Chivilcoy. Pero podemos poner la imagen de un tramito, creo que es el peor que encontré y se lo pasé al equipo de producción. La ruta nacional número 11, kilómetro 739, kilómetro 740. Vamos a poner el videíto del cráter que hay en medio de una ruta nacional. Ah, no está cargado todavía. Bueno, cuando lo pedimos en un ratito, solo para mostrar algunas cosas, porque ahí hay que poner esto. Ahí está. Miren, esta es la imagen. Ruta nacional número 11, estamos entre el kilómetro... Nacional número 11, estamos entre el kilómetro 739 y 740. Por favor, circular con precaución. Estos son los pozos. Este es el deterioro que tiene nuestra ruta nacional número 11. Pedimos, por favor, a Vialidad Nacional que tome las medidas de reparación en carácter de urgente. Mañana vamos a estar en la Defensoría del Pueblo planteando esta situación para que llegue a las autoridades nacionales. Estas son las cosas que si uno está más internalizado. Yo una vez me tocó por Waze volver de
San Martín de los Andes por atrás y me tocó una ruta en La Pampa. Era ripio y era mitad pavimento, no sabía cuándo había. Era 50 kilómetros, 40, 30, lo subí a mis redes, me explotó. Esa es una ruta que hace 19 años tiene incluido el proyecto de presupuesto de gobiernos nacionales, hacerla. Mirá. Y por H, B, J, D, Z no se licita, no se hace. Bueno, así la ruta 2, Paulino, a la altura de Echeverri, cuando es terrible los pozos que hay en la ruta. Cierto, y cercano a Mar del Plata también, empieza a haber algunos pozos, ondulaciones. Estamos hablando de rutas visibles. Mirá, Paulino, esto es lo que te refleja que hay dos países. Digamos, el interior está totalmente abandonado. No voy a ser la causa de plantearle este problema a Javier Milei. No estamos hablando de la hora, estamos hablando de dónde estamos, no importa. Además, Milei fue consecuencia de todo lo que se atravesó antes. No es una tragedia en la historia argentina, es una consecuencia que puede resultar ser muy exitosa, Dios quiera, ojalá, o que no puede ser tan exitosa, pero en cualquiera de los casos uno tiene que comprender que es una consecuencia. La sociedad sabía qué no quería, no necesariamente qué estaba eligiendo. Porque Milei, al fin y al cabo, en las elecciones sacó el 30% en la PASO, el 30% en la general. Luego, en el balotaje, mano a mano, 57%. Sí. Y que se quede tranquilo el presidente, que el campo va a liquidar. Va a liquidar. Acá hay un problema de lluvia y un problema de llegar con los camiones a puerto. Aquí cuando en los próximos 10 días vamos a tener una gran liquidación, se está levantando una buena cosecha, quédense tranquilos, va a haber más soja de lo que la gente cree, va a haber menos maíz de lo que la gente cree por este tema del espiroplasma. Creo que se necesita asistencia para el interior porque hay muchos productores perjudicados. Hoy con esta nueva política económica se necesita más escala para ganar lo mismo que antes. No hay duda que tenemos que ir a una economía más racional, pero creo que en algunas cuestiones nadie le está pidiendo una economía dirigida al presidente. Lo único que se le está pidiendo es que nos saquen el pie de la cabeza y que nos bajen un poco la presión tributaria, porque 0 de 100 es 0 y 10% de 100 es 10. Abrazo, Salva, me dejas más optimista. Cuídate, termina bien el día. Nos vemos, chau, gracias. Pulgar para arriba, qué grande, Salva. Un genio. Perdón, Iván, que quería hacer este apunte sobre un tema muy particular que estaba un poco en ciernes y demás. Para solo sopesar, hay algunas también datos que van a ser favorables. Por caso, la producción de litio en Argentina viene creciendo a ritmo muy bueno. Está creciendo y hay nivel de fracturas récord en vaca muerta para la producción de hidrocarburos. Lo hubo en enero, lo hubo en febrero, lo hubo en marzo. Fracturas récord quiere decir que hay cada vez más extracción. Se firmó la última parte de la reversión del gasoducto del norte, que va a permitir exportar lo que se extrae en vaca muerta hacia Bolivia, por ejemplo, que está empezando a tener yacimientos muy maduros que empiezan a dejar de poder proveer a la Argentina de lo que nos brindaba, que era el fluido, el gas. Indispensable para que en el norte argentino la gente tuviera gas. Más allá de que hay 4 provincias que no cuentan con red troncal de gas, que la reversión del gasoducto va a apuntalar para que finalmente en 2 años, más o menos, tengan ese suministro que nosotros acá, por suerte, lo podemos disfrutar, que es estar conectado a una red de gas. Con todo lo que eso implica, para la producción ni te cuento, pero para la vida misma, diaria, de todos y cada uno, en un contexto además donde la energía eléctrica, si empieza a pagarse lo que vale, va a resultar ser muy onerosa, como en el mundo, estoy de acuerdo. Pero son cosas que la Argentina, en materia energética, yo creo va a tener favorable. De hecho, la balanza comercial energética dicen que sería superavitaria entre 4 y 5 mil millones de dólares. Y veníamos de tener balanzas energéticas muy deficitarias. Todas deficitarias. De hasta 10 mil millones de dólares en 2011, cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner instaura el cepo. Totalmente. Fue básicamente por el déficit energético. Así lo dijo Marcó del Pont. ¿Te acordás? Sí, y así lo escribió Culfas también. Y así lo escribió Culfas. Muy bien. Bueno, ahora, dicho todo esto, donde parecería ser que está el principal desafío de Milei es en la gestión y en la consolidación de las reformas por ley, con lo cual en la consolidación de los acuerdos políticos. ¿Coincidís, Iván? Sí, en parte obviamente que era la dificultad que veíamos en el origen, digamos, un partido nuevo, pequeño, con 30% de apoyo en la primera vuelta y una propuesta muy radical de reformas para un país que no mostró históricamente afinidad con las ideas del liberalismo. De hecho, cuando Milei dice o lo menciona a Milton Friedman en su discurso del Congreso, digamos, estamos hablando de una revolución cultural en el país o un shock grande.
porque hasta hace 3 minutos Milton Friedman era la causa de todos los males, digamos. Nosotros pasamos de un extremo al otro, ¿no? Entonces, claramente que eso se plantea como algo difícil. No obstante, lo que hace el gobierno es decirte, mirá, no me querés aprobar las reformas, no importa, yo igual estoy haciendo el ajuste fiscal, yo igual sinceré los precios y ahora la inflación está bajando, y yo igual estoy controlando la emisión monetaria del Banco Central para bajar la inflación, ¿no? ¿Y eso es perdurable? Si no hay acuerdo, ¿es perdurable 6 meses más, 8 meses, 10? Bueno, ¿O entras en un círculo a ver, vicioso un tema donde clave ahí recaudás para menos, gastás menos? Un tema importante para la cuestión fiscal era lo de las jubilaciones. Entiendo que por DNU ahora ajustan por inflación. Es decir, el gasto en jubilaciones del Estado cayó en términos reales. Casi estornudo, ¿eh? Está Al bien. aire. Cayó en términos reales. Me mata el aire, perdón. Y si ahora sube con la inflación, se debería mantener. O sea, cayó y se mantiene. Después, tarifas. Bajó mucho el gasto en tarifas, el gasto en subsidios energéticos, perdón. Ahora se suben las tarifas, es decir, que ya no necesita... O sea, yo no lo veo tan insostenible el ajuste. Y después está la baja de la obra pública, que bueno, que hace al tema de los caminos que estábamos viendo, pero En bueno, algún momento van a tener que empezar a aflojar, ¿no? hay Con que ese ver. tema. Porque si no vamos a tener, no va a haber una sola ruta transitable. en La nuestro apuesta país. es que haya una llegada de inversión privada. No es descabellado. No. Hay rutas que son concesionadas, de hecho lo hemos vivido siempre eso. La apuesta es que haya más de eso y menos de rutas Pero ¿quién te va a estatales concesionar plenas. la ruta que va a Abrapampa, a Charata, Claro. en Chaco? ¿A quién le interesa? Claro, pero sí, ¿Te no, interesa la ruta 2? No, ¿te entiendo el interesa la ruta argumento, 9, pero... la ruta 8, la ruta 3, La si 3. querés. Pero hay que apostar a que este país tiene mucho potencial que por ahí ni conocemos, tiene mucho potencial en la medida que tengamos un orden macroeconómico y reglas claras y futuro, eso aparece eso es y condición surge. necesaria, yo creo no Claro. suficiente, porque vos haces todo eso. Pero ¿por qué alguien va a traer dólares hoy? Porque tiene fe. Sí, está muy bien. No, bueno, hoy o en Pero la medida pregunta. que se vaya consolidando. A eso voy. Eso es lo Las que reglas busca el laborales, gobierno. ¿cuáles mayor son? orden. Bueno, La seguridad jurídica, ¿cuál es? Bueno, si votan la ley bases, ¿Puedo? algo va a mejorar. Se Sí, supone. Bueno, Igual, se Paulino, perdón, te interrumpa, para mí la clave es cuando volvés a crecer, digo, porque uno puede haber inversiones importantes de algunos jugadores grandes con espalda que apuestan a que la Argentina va a revertir y que en algún momento, digamos, se va a estabilizar primero y después va a tener las reformas estructurales que mejoren la competitividad y la productividad de la Argentina, pero me da la impresión que si la Argentina en algún momento, si los salarios no paran de caer, si el consumo privado no empieza a mejorar y si el Estado también no empieza, digamos, a invertir con inversión pública, me parece que vamos a llegar a un punto en donde, o sea, si no invierten primero los argentinos, es difícil pensar por qué van a venir los de afuera. a Yo invertir, creo que ¿no? esa es la definición más importante, digamos. Acá hay 300.000 millones de dólares bajo el colchón, no sé, afuera del sistema. igual te digo algo, el deterioro para, el rebote, te lo voy a decir así, el rebote es inevitable. Va a haber rebote pase lo que pase. ¿Cómo lo ves el rebote? rebote? ¿Qué? ¿Lo ves en No, B corta? ¿Lo ves sí, en ¿En IPA la de inflación? Nike? Es una ¿Lo ves discusión de en una segundo U? orden. Ponele que en B corta, Pero ponele no que es me tan- pongo del lado optimista. Perdón, pero- Paulino, pero no es tan de segundo orden porque vos tenés una tolerancia social. Sí, Cuanto sí, más rápido sea el entiendo. rebote, más ves la luz, más cerca ves la luz al final del túnel, ¿no? Pero a lo que voy es, en 2014 se devaluó la moneda, ¿sí? ¿Te acordás? Fábrega y Sí, Aranguren y y toda esa Kicillof. historia. Devaluaste, cayó el salario Sí. real, cayó la economía, rebotó. Ujú. En 2015 saliste del cepo, Sí. saltó la inflación, cayó el salario real, caímos, Rebotaste rebotó la en economía, 2016. al año siguiente creciste 3%. En 2018, crisis de deuda tremendo, el dólar se duplica, otra vez la misma historia, salta la inflación, caen los salarios, cae la economía. Cuando se va a empezar a rebotar, vienen las PASO. Entonces ahí Claro. se abortó el rebote. Pero a menos que tengamos este tipo de cisnes negros, que la verdad que no lo veo, el rebote ocurre o ocurre. Entonces la discusión interesante es, ¿ese rebote puede transformarse en crecimiento sostenible? El fondo te está diciendo, el año que viene creces 5%. Es un montón. ¿Podemos mantener un 4% por 3 años más y después un 3% por 5, 7 o 15 años? Y ahí viene la discusión que mencionabas vos. La ley base, la reforma, el sistema jubilatorio, el sistema laboral. Para mí Paquete eso, fiscal. eso te determina un crecimiento Sostenible, de largo sostenido en el plazo. tiempo, ¿no? Que es lo clave, es lo que necesitamos, por supuesto. Pero rebote va a haber, eso descartado. Un aspecto al pasar, digamos. Está convocada la reunión con los rectores para el 30 de abril. El gobierno está haciendo ingentes esfuerzos por evitar la movilización del próximo martes. Porque tuvo temor cuando vio las imágenes ayer de la movilización en torno al hospital de clínicas.
genuina, bastante importante, porque le empieza a pegar en la línea de flotación de clase media que se identifica con educación pública y se identifica en muchos casos con salud pública. Esto, ¿qué pasó ayer? Esto iba a estar mucho más agigantado el próximo martes porque eran los rectores, eran los docentes, eran los chicos, los estudiantes, pero además la política metía la cola. Kicillof dijo hay que reventar la plaza, el PJ orgánicamente en algún punto acompañaba, la CGT dice no podemos mirar para otro lado, Massa dice yo voy a estar el martes. Claro, cuando el gobierno empezó a ver todo eso dice, pará, no sé si está tan mal esa foto, porque empiezo a tener también los culpables de lo que nos está ocurriendo, también otra vez arriba del escenario, si es que eso sucede. Se lo pregunté al titular del Consejo Interuniversitario Nacional hoy, y me dijo, no, la organización va a ser vinculada a los rectores, que vamos a estar todos, las federaciones estudiantiles, los sindicatos, los trabajadores, digamos, los educadores. Yo creo que hay una idea en algún sector de que esta va a ser la movilización que demuestre el descontento de un colectivo heterogéneo que utiliza en una parte, porque muchos van a ir genuina y legítimamente a protestar por esos recursos, a este aspecto para golpear en la calle al propio gobierno de Javier Milei. Y en el gobierno empezaron a medir fuerzas. Ayer creo que fue un error comunicar lo que comunicaron, que había un acuerdo que desmintió el Consejo Interuniversitario. Ustedes lo escuchaban a Jacobite en la apertura, acá con María Laura Santillán, diciendo, mire, esto es licuar ingresos de las universidades en un 60%, con una inflación del 280, que me den 140, me está licuando la mitad. Y el otro tema que yo creo no menor es que además